cada día somos su compañía, buscamos acercarnos a su corazón y cada día estamos de su lado, pensando y trabajando, buscando lo mejor. En Canal 11 estamos de su lado, pensamos diferente, comprometidos con la gente. En Canal 11 surgen ideas nuevas, somos el telecable de La Paz, Las Piedras, Telecable. Canal 11, cada día más cerca de su corazón. Telecable. Estimados amigos, como siempre es un placer compartir con ustedes estos minutos acá por Canal 11 y sus retransmisoras, departamento de Canelones, como todas las semanas, siempre tocando algunos temas que hacen a la actualidad nacional, pero que siempre tienen una visión de mirada hacia adelante y de proyección o de perspectiva hacia el futuro. Hoy queremos comenzar a tratar un tema que después lo iremos ampliando con documentación que hemos elaborado e investigado durante muchos años y que hacen a cómo debe de encararse determinados temas en la política nacional y que el gobierno está encarando de determinada manera, y a nosotros nos preocupa profundamente el perfil que se le está dando y hacia dónde se va con determinados temas, sobre todo temas que tienen que ver con una mirada de 25 o 30 años para adelante y que puede afectar a toda la estructura productiva del país. ¿Y a qué me refiero? Y quiero comentar esto porque, en definitiva, es un tema clave. Lo mencionamos al principio cuando tratamos el tema de exoneraciones, de la inversión productiva, de la inversión extranjera, de las multinacionales, la extranjerización de la tierra. Pero hay un tema que es realmente clave y preocupante, que puede cambiar para mal toda la matriz productiva del país. Y yo me refiero y claramente a lo que se está discutiendo en el Parlamento por un lado y lo que el presidente de la República anuncia por otro, en un claro perfil del gobierno como gestores o gerentes de multinacionales, trabajando y en línea de lo que tiene que ver hacia las multinacionales como gerenciamiento, pero no en función de lo que es una estrategia de país productivo y de país con desarrollo productivo hacia el mundo que se nos viene por delante. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en el Parlamento se está tratando una ley que va a regular lo que es megaminería en el Uruguay. Megaminería quiere decir, y no estamos hablando de minería o canteras o explotaciones de poco porte, sino que megaminería es la explotación más allá o por encima de las 400 hectáreas de tamaño de la explotación, de ahí hacia arriba. El Uruguay hoy tiene afectado unos 3 millones de hectáreas reservados para minería de todo tipo, ¿no? Y unas 150.000 hectáreas básicamente reservadas por la minera Aratiri para la explotación del hierro, en gran medida el hierro y otros minerales, pero básicamente el hierro. Esas 150.000 hectáreas, la minera Aratiri proyecta explorar lo que la ley minera permite, que es un 10% por cada empresa, pero se puede ceder los derechos para seguir explotando de a 10%, creando sociedades distintas. Ya de por sí en el Uruguay hay inscritas otras sociedades para explotación minera en el hierro que serían las posibles que accederían a las otras cuotas partes que puede tener la minera Aratiri, o sea, ceder la explotación de ese otro 10%. Eso es lo que marca la ley minera, pero
en concordancia con este tema, aparece en el Parlamento una ley que va a regular la megaminería en el Uruguay, una ley que es un calco de la ley chilena y que ha afectado dramáticamente a los recursos estratégicos del cobre en Chile, porque las grandes multinacionales tienen la libertad total de declarar lo que se les antoja cuando extraen y de extraer lo que en realidad a ellos les interesa como interés de la empresa y no como interés del país o del Estado chileno. Ahí se han llevado sin declarar el 40% en estos periodos de años hacia atrás de los recursos minerales de Chile, que es los cálculos que están haciendo los técnicos, y una afectación muy importante para lo que es uno de los elementos fundamentales de las finanzas y de los recursos de un país como es Chile, que es un país productor de cobre. Básicamente en esos elementos es que la minería se ha visto afectada por la ley. Hay estudios sobre esa ley y acá en Uruguay, lamentablemente, el Parlamento uruguayo y muchos legisladores del gobierno tratan de impulsar, en un acuerdo que también lo rubricaron los partidos de la oposición, impulsar este tipo de ley que dejaría de manos libres en lo que tiene que ver impositivamente y declarar impositivamente, y además de la extracción libre sin control, porque Uruguay tampoco tiene posibilidades de controlar qué tipo de minerales, aparte del hierro, se pueden extraer en esos enormes cráteres que hace y deja la megaminería a cielo abierto. Este es el elemento. En el Parlamento tenemos una ley que se está discutiendo. Por el otro lado, el presidente de la República, para sorpresa de todos, creyendo que él tenía un concepto mucho más nacional del país productivo, mucho más nacionalista, mucho más de proyección y de protección de los recursos estratégicos naturales del Uruguay, mirando a largo plazo, anuncia que va a crear una empresa de derecho público, de derecho privado, una empresa pública de derecho privado, para asociarse nada menos ni nada más con una empresa que, faltando a la ética, tiene funcionarios de alto grado del gobierno anterior. Una convivencia realmente muy peligrosa. Además, una empresa que está investigada a nivel internacional. En los próximos programas vamos a ir viendo algunos elementos que nosotros investigamos y que son documentos que están presentados en el crimen organizado, pero que están además presentados en juzgados internacionales en Europa y en otras partes del mundo. Una empresa que está realmente cuestionada, sobre todo sus principales administradores, gerentes y dueños, cuestionados a nivel internacional por determinadas negocios o transferencias o evasiones, como por ejemplo en Hong Kong, donde fueron procesados los principales de la empresa Latirí y expulsados, que no se les permite entrar más al país, por vaciamientos de empresas. Y el Estado uruguayo pretende asociarse con esta empresa. Realmente es un tema preocupante a tener cuidado y a ponerle la lupa, porque en definitiva el Uruguay está corriendo el riesgo porque esta empresa no está bien calificada a nivel internacional y además deja mucho que desear en sus manejos internacionales. Por algo está investigada en distintas partes del mundo por la posibilidad de que haya delitos base de lavado de dinero a nivel internacional. Acá el juzgado del crimen organizado tiene una carpeta completa que está investigando, buscando si esas conexiones internacionales de delitos bases cometidas por los principales de esta empresa están relacionados con un delito base de lavado de dinero y tráfico a nivel internacional. Estos son los elementos base que después los vamos a ir analizando, pero marcamos los elementos para, lógicamente, poner arriba de la mesa lo que hoy está y que es muy grave. Después vamos a ver más adelante, en este mismo encuentro, en este mismo programa, si el negocio paga la pena o no paga la pena. ¿Para quién es negocio? Si es negocio para el Uruguay o no es negocio para el Uruguay. Porque acá se juega
el cambio de la matriz productiva, y al cambiar la matriz productiva comprometemos el destino económico del país. Incluso acá en el Uruguay, la industria frigorífica uruguaya ya tendría que estar con el grito en el cielo por el tema de la megaminería, y los veo en silencio. Las organizaciones gremiales que hacen a la industria cárnica en el Uruguay no los veo hablar, y están en riesgo miles de puestos de trabajo de la industria cárnica. Y ahora lo vamos a explicar, porque el tema se mira a veces básicamente desde el tema del impacto ambiental, que lo tiene mucho y que realmente puede generar una destrucción muy importante en el aparato productivo nacional. Y ahora lo vamos a ver por qué. Y por el otro lado vamos a ver el negocio y vamos a ver cuánto le deja al Uruguay y cuánto compromete de pérdidas internacionales de valor agregado y de los mercados internacionales que Uruguay puede perder como mercados de alto valor de nuestras carnes, si realmente esto se llega a cabo en el Uruguay en las proporciones y en las dimensiones que está planificado. En general, el mundo entero marca claramente los países que tienen minería. Uruguay no es un país que tenga destino de polo minero, es una pradera de alimentos. En general, los países que tienen polos mineros y lo hacen sobre los desiertos o las cordilleras o los lugares áridos o montañas, como es Chile, no en las praderas donde se produce comida, tienen un régimen de exploración y de explotación no más allá de las 6 millones de toneladas por año. Y en general, casi todos esos países, sobre todo los países nórdicos y otros países, o Estados Unidos y otros países, han prohibido totalmente la megaminería a cielo abierto. Estados Unidos está cerrando las mineras a cielo abierto para regularlas en forma subterránea para la producción de acero, que eso es elemento fundamental que los países que tienen hierro deben de hacer, ¿no? O explorar la posibilidad de tener siderúrgicas y no entregar la materia prima al bajo precio de la necesidad, comprometiendo también el destino del mineral y el recurso que tiene el país. Estos son elementos preocupantes porque, por un lado, Uruguay tiene la posibilidad de explotar hierro, pero en estas condiciones no, porque compromete el destino del recurso y además compromete los otros recursos estratégicos naturales que son la comida y el agua dulce. El mundo que explota demográficamente va a necesitar, y ya estamos en el comienzo de las crisis de la energía, por eso las guerras de Medio Oriente, y se viene la crisis de la comida y el agua dulce por la explosión demográfica. Nosotros, Uruguay, está enclavado en la última reserva agrícola que queda arriba del planeta y dentro del centro del último rodeo a cielo abierto que queda arriba de la tierra, bovino, con más de 270 millones de vacas en la región. Y sobre los acuíferos guaraní, que es el segundo recurso de agua dulce arriba del planeta, y además espejos de agua dulce y otros acuíferos menores que tiene el Uruguay. Esto está en riesgo hacia futuro por los minerales de níquel, el hierro, las exploraciones mineras con alta cantidad de explosivos a base de nitrato, que llevaría a romper la roca para extraer el hierro en esos enormes cráteres. Después, todo el retorno de lo que es esa agua que lleva hacia las panzas de los barcos el mineral crudo y el retorno del agua, porque es que el mineroducto que va desde un lugar al barco, o sea, de la minera al barco, traslada el polvo de hierro con agua y después retorna el agua quedando la materia prima en la panza, en la bodega del barco. Por lo tanto, esa agua contaminada vuelve a piletas que están en el entorno de ese cráter. Ahora veremos en el próximo blog, en la segunda parte, algunos aspectos de un negocio y del otro, y cuánto perdería el Uruguay y cuánto ganaría con este negocio en estas condiciones que está planteado. Cada día somos su compañía, buscamos acercarnos a su corazón y cada día estamos de su lado,
pensando y trabajando, buscando lo mejor. En Canal 11 estamos de su lado, pensamos diferente, comprometidos con la gente. En Canal 11 surgen ideas nuevas, somos el telecable de La Paz, Las Piedras. La Paz, Las Piedras, telecable. Canal 11, cada día más cerca de su corazón. Telecable. Estábamos comentando, amigos, un poco en general lo que tiene que ver este tema que está hoy en discusión en diputados, la ley por un lado, y por el lado los anuncios del gobierno, del presidente de la República, que es un tema clave, porque esto puede cambiar el destino del país y puede comprometer la futura generación. En primer lugar, la minera Aratirí pretende extraer 18 millones de toneladas por año, que eso llevaría a agotar el recurso en 12 años. Lo normal que hacen los países serios en el mundo, que no son provincias bananeras, lo normal es explotar entre 6 y 8 millones de toneladas y estirar el recurso a 80, 90 años, generando la producción de acero o justamente la construcción, instalación en la cadena industrial de siderúrgicas, que le den más trabajo y valor agregado y que el impacto ambiental a largo plazo, entre 70, 80, 50 o 90 años, según la regulación de explotación, no provoque un cambio en la matriz productiva que termine comprometiendo el destino económico de los países. Así lo hacen los países serios y así Uruguay debería estar pensando en el tema hierro. Pero a 18 millones de toneladas por año, significa que van a explotar 40 veces más, o van a detonar 40 veces más de explosivo de todo lo que el Uruguay detona anualmente por todo concepto, construcción, minería, piedra, lo que nosotros conocemos como los barrenos o explosivos que el Servicio de Material de Armamento suministra. El informe del Servicio de Material de Armamento habla de un 40 veces más de producción de explosivos. O sea, unas 50.000 toneladas por año solo minera Aratirí va a detonar. Eso significa que esa concentración de explosivos es para extraer 18 millones de toneladas por año, 3 veces más de lo que a nivel internacional se permite para poder extraer y ser un recurso realmente que no afecte todo el medio ambiente y sobre todo donde se produce comida. 18 millones de toneladas por año, agotando el recurso en 12 años, quedando los cráteres que ninguno va a bajar de 4 a 6 kilómetros de diámetro, con profundidades de 600 metros, enormes cráteres gigantescos llenos de agua contaminada y de chatarra, porque esos enormes camiones y maquinarias, muchas veces las empresas no es viable sacarlos de ahí y los dejan porque los dejan dentro de los propios cráteres y se van tapando con el agua. Así ha pasado en muchas partes del mundo. Esta zona donde pretende Minera Aratirí explotar el hierro está sobre los alimentadores de la Laguna Merín, espejo de agua natural que todavía está sin contaminar como recurso de agua dulce estratégico. Y contaminaría márgenes de ríos y arroyos como el Tacuarí, el Cebollatí, el Olimar y todas sus vertientes, que son los alimentadores de la Laguna Merín. ¿Cómo lo contaminaría? Y sí, estas cargas de explosivos agresivas para extraer en poco tiempo el mineral llevaría a levantar nubes de 60 a 100 metros de altura de nitratos mezclados con silicio y residuos de los minerales que alcanzarían
con los vientos, Uruguay es un país de vientos permanentes, alcanzarían 200 o 300 kilómetros de su entorno, contaminando las pasturas y las aguadas. Como consecuencia, el nitrato iría con los residuos de metal en las pasturas a las carnes vacunas de una zona altamente ganadera y agrícola ganadera, como es la región donde se pretende explotar minera Aratirí. Por lo tanto, compromete el destino del país productor de alimentos naturales al mundo. Uruguay calificó este año para la cuota internacional de alto valor europea, la 418, que duplica el valor que tiene la cuota Hilton, que es la más alta, de más alto valor que Uruguay coloca a nivel internacional. Por otro lado, entramos en Corea, que exige trazabilidad e inocuidad total desde el campo al plato, y por ende abre el paso al mercado más importante y más caro del planeta, que es Japón, que también exige trazabilidad total al plato. Esos mercados significan para Uruguay nada menos ni nada más que 500 millones de dólares y la posibilidad de miles de puestos adicionales en la industria frigorífica. Perder esos mercados y pasar a mercados secundarios, donde Brasil compite duramente con Uruguay, sería perder unos 5 o 6 mil puestos de trabajo en la industria frigorífica y 500 millones de dólares al año de ingresos de divisas al Uruguay, afectando lógicamente toda la cadena agroindustrial exportadora de la carne del Uruguay. Por el otro lado, la minera anuncia 1.300 a 1.400 millones de dólares de ganancia al año, en la cual al Uruguay le quedaría unos 500 millones de dólares, más o menos lo mismo que perderíamos por el otro lado. Pero a lo último, como Uruguay le va a suministrar energía a la minera Aratirí, y esta planta de procesamiento de la materia prima del hierro, que para después llevarlo al mineroducto y exportarlo a los países que hacen acero, esta planta llevaría un consumo de 200 megavatios según la empresa hora. 200 megavatios que cuestan alrededor hoy de $1 millón producirlos, o producirlos desde las centrales térmicas nuestras a base de fuel oil, o producirlo a través de la compra de energía o de lo que al Uruguay le cuesta comprar energía porque somos deficitarios de energía. 200 megavatios nos estaría bajando de la cuota y estamos al límite en lo que es el déficit de energía que Uruguay además tiene por crecimiento normal industrial todos los años. Eso significa que son 200 megavatios para producir por día, son $1 millón por día, lo cual la empresa pagaría solo $600.000 porque tendría una exoneración del 40%. $600.000 son alrededor de 18 millones de dólares por mes, por lo tanto estamos hablando de 200 millones y pico de exoneración fiscal al año, lo cual el Uruguay no recibiría y tendría que donarle a la empresa, por lo tanto bajaría ese recurso de 500 millones de dólares, una ganancia más o menos de unos 300, 320 millones de dólares al año, más algunos impuestos más. Es para pensarlo, ¿no? Un negocio que además, solo en la construcción va a dejar mucha mano de obra, como ha sido las plantas de celulosa, pero después termina con 300 o 400 obreros o trabajadores, o 500, de alta calidad técnica, la mayoría, muchos vendrán del exterior, como así pasó con UPM y como va a pasar con Montes del Plata. Por lo tanto, la mano de obra de explotación de un recurso natural que no tiene transformación en el Uruguay es mínima. Es mínima, lo que hacen es robar los recursos estratégicos del Uruguay que podría servir para desarrollarlos en 90 años para adelante, con una producción de acero, controlando la explosión, no permitiendo un mineroducto que contamine 200 kilómetros, ni un puerto que se contamine sobre las playas más ricas del Uruguay, como son las playas de Rocha, llevando, sí, como en otras partes del mundo, en vagonetas blindadas por tren, el mineral hacia los puertos, sin contaminar con un mineroducto que en todas partes del mundo está prohibido porque han contaminado grandes extensiones de producción de alimentos, como en Estados Unidos. Por otro lado, esos enormes cráteres a cielo abierto, cual
después no hay recuperación posible y el Uruguay dentro de 12 años se quedaría con esos enormes cráteres, un mineroducto de 200 kilómetros, chatarra amontonada, piletas de agua contaminada y comprometido un recurso natural estratégico que son los alimentos, sobre todo la carne. Principal rubro que va a llevar este año a 1.700 millones de dólares de exportación y que va a superar los 2.000 por las cuotas que hoy Uruguay está peleando en el mercado internacional, como es el ingreso a Japón y Corea. Es para pensarlo, amigos. Ni como negocio sirve y preocupa porque al cambiar la matriz productiva agresivamente como se pretende cambiar, el Uruguay queda comprometido hacia el futuro, comprometiendo la calidad de país productor de alimentos y la posibilidad de contaminar los acuíferos como recurso estratégico planetario. Este es un tema de fondo, no es cualquier cosa, no es los temas cotidianos que muchas veces discutimos y tenemos contradicciones. Este es un tema de fondo que compromete al país para adelante, lo compromete 25, 30, 40 años su destino, el destino de un país que debe de ser y definirse como productor de alimentos al mundo. Y para competir con los otros países de la región productores de alimentos al mundo, tiene que agregar mucho valor y calidad, inocuidad, porque los países grandes como Brasil compiten ya en calidad genética, compiten en mercados internacionales, también clasificando por inocuidad, pero tampoco van a los mercados más pequeños de alto valor porque producen muchas toneladas. Uruguay tiene que meterse ahí, en los restaurantes, en los supermercados, pero para llegar ahí, como estamos llegando a 100 y pico de países en el mundo con la carne, necesitamos certificar. Para eso hicimos la ley de trazabilidad. Para eso está la trazabilidad total al plato que se está gestando en el Uruguay. Para esa herramienta es para certificar la 418, la cuota de alto valor europea, por encima, y lo habíamos mencionado al principio del programa, de valor del doble y a veces hasta más de lo que es la cuota Hilton. También Japón y Corea, que son mercados realmente exigentes para la inocuidad. Ahora, los residuos de nitrato con residuos de metales que pueden emitir esta agresiva explotación extractiva y definitiva del hierro en el Uruguay va a comprometer no solo el destino de estas carnes, sino que va a comprometer el destino de los mercados internacionales de alto valor. Uruguay pasar a mercados secundarios y no calificar en los mercados de alto valor por residuos de nitratos y metales significaría una pérdida anual de 500 millones de dólares y 5.000 puestos de trabajo. Hay que pensarlo, amigos. Yo creo que esto es una alerta más que naranja para el Uruguay. Este gobierno, genuflexo ante los países de la región y genuflexo ante las multinacionales, está comprometiendo el destino del Uruguay. Más de 4,5 millones de hectáreas en manos de extranjeros, sobre todo en grandes multinacionales extractivas de minerales, de materias, celulosa, a la exportación sin producir papel, sin producir hierro ni acero en el Uruguay, no produciendo acero. Esto compromete la economía del país, pero además atacando la matriz productiva esencial, que es la producción de alimentos naturales al mundo. Así nos vendemos al mundo y así debemos vendernos al mundo. Porque además estas empresas piratas en el mundo, porque son piratas, lo que hacen es llevarse los recursos no dejando nada a cambio, con exoneraciones fiscales importantísimas que no lo tiene ninguna empresa nacional ni extranjera radicada que pague todos los impuestos en el Uruguay. Ese tema de fondo que está arriba de la mesa es un tema de discusión, es un tema de mirada de país. ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Hacia dónde caminamos como país? Y parece que el aparato político está como dormido. Acá hemos puesto en el grito en el cielo solo 2 dirigentes del Partido Nacional con este tema. Uno, Luis Lacalle Pou, y nosotros. El resto está como adormecido. No se da cuenta, o no conoce, o no tiene idea del
destino que debe de tener el Uruguay para el futuro, o no le importa, o lo que le importa es mirar para el costado y dejar pasar por encima del Uruguay los intereses de las multinacionales y no mirar los intereses nacionales y del destino de las próximas generaciones, que eso es lo más importante. Hasta el próximo programa, amigo, y seguiremos con este tema, desarrollando también e informando sobre las investigaciones internacionales sobre Minera Aratiri, sus principales responsables y el seguimiento que se le hace en el mundo los legisladores que estamos combatiendo el crimen organizado y el lavado del dinero. Hasta el próximo programa. Somos su compañía, buscamos acercarnos a su corazón y cada día estamos de su lado, pensando y trabajando, buscando lo mejor. En Canal 11 estamos de su lado, pensamos diferente, comprometidos con la gente. En Canal 11 surgen ideas nuevas, somos el telecable de La Paz, Las Piedras. La Paz, Las Piedras, telecable. Canal 11, cada día más cerca de su corazón. Telecable.